Nunca imaginé que mi vecina tenía un secreto. Hasta que todo se vino abajo. Siempre he sido de esas personas que disfrutan de la rutina y la tranquilidad. Vivo en un pequeño edificio de departamentos en una ciudad mediana, donde todos se conocen de vista pero rara vez de verdad. La vida era simple. Trabajo en una librería, llego a casa, leo, preparo algo de cenar y luego a dormir. Nada espectacular, nada peligroso. Hasta que conocí a mi vecina del departamento 4B, Mariana. Al principio, Mariana parecía la persona más encantadora del mundo. Amable, sonriente, siempre lista para ayudar, con un gusto impecable para decorar su apartamento. Nos saludábamos todos los días, intercambiábamos sonrisas, y cada tanto, compartíamos charlas casuales en el pasillo mientras recogíamos el correo. Todo parecía normal, incluso perfecto. Pero había algo en su manera de mirar, en la forma en que hablaba sobre su vida, que siempre me dejaba con una sensación de inquietud que no podía explicar. Un día, mientras sacaba la basura, la vi entrar a su apartamento con una caja grande y pesada, como si escondiera algo. Le pregunté qué llevaba y ella sonrió, diciendo algo sobre cosas viejas que estaba organizando. La conversación terminó ahí, pero la curiosidad se instaló en mí. Ese mismo día, escuché ruidos extraños provenientes de su departamento. Golpes, arrastrar muebles, algo que no sonaba normal. Intenté ignorarlo, pensando que quizá estaba redecorando o mudando cosas. Durante las semanas siguientes, la rutina comenzó a cambiar. Mariana comenzó a mostrar un comportamiento más reservado. Dejaba de saludarme por días, apagaba las luces temprano, y a veces podía oír susurros dentro de su departamento a horas inusuales. Al principio, traté de racionalizarlo. Quizá es solo su manera de vivir, no tiene nada que ver conmigo. Pero los detalles comenzaron a acumularse, pequeños indicios que parecían señalar que algo no estaba bien. Una noche, mientras regresaba de la librería, escuché un golpe fuerte seguido de un grito apagado. No era un grito de alegría ni de sorpresa, era algo más profundo, más desesperado. Mi corazón latía rápido, pero traté de racionalizarlo de nuevo. Quizás se cayó o se lastimó algo, no es mi asunto. Pero la voz quedó grabada en mi mente. Los días siguientes, empecé a notar patrones extraños. Mariana recibía visitas en horarios inusuales, siempre alguien que se quedaba poco tiempo y luego salía apresuradamente. Paquetes que no parecían contener lo que la empresa de mensajería decía, sonidos extraños de arrastre, como si moviera muebles pesados a escondidas. La inquietud se transformó en obsesión silenciosa. Necesitaba entender qué estaba pasando, aunque algo dentro de mí me decía que quizá no quería saber la verdad. Un domingo, mientras revisaba el buzón, noté que Mariana había dejado accidentalmente la puerta entreabierta. La tentación fue inmediata. Podía echar un vistazo rápido, solo por curiosidad. Sabía que no estaba bien, pero algo me impulsó. Me acerqué lentamente, mirando alrededor, y entré unos pasos. Lo que vi me dejó helada. Su apartamento estaba lleno de cajas con documentos, fotos y notas que parecían pertenecer a diferentes personas. Algunos eran identificaciones, otros, informes, cartas personales. Todo ordenado de manera meticulosa, como si alguien estuviera recopilando información sobre la vida de otras personas. Intenté no pensar demasiado, pero mi mente no dejaba de generar teorías. ¿Quién era Mariana realmente? ¿Qué estaba haciendo con toda esa información? Mi corazón latía a 1000 por hora mientras intentaba procesar lo que veía. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, la puerta de un armario cerrándose de golpe. Me giré lentamente, y ahí estaba ella, con una mirada fría, sorprendiéndome. No dijo nada, solo me señaló con un gesto de silencio y luego se dirigió a otra habitación. Esa noche, no pude dormir. La imagen de su apartamento y las cajas llenas de documentos me perseguía. Lo que antes parecía una vecina perfecta y encantadora, ahora se tornaba en un misterio inquietante. Sentí miedo, sí, pero también una curiosidad que me impulsaba a seguir investigando. Sabía que si no lo hacía, nunca entendería la verdad. Durante las siguientes semanas, comencé a recopilar pequeños detalles. Escuchaba conversaciones desde el pasillo, tomaba nota de los visitantes, observaba patrones de entrega de paquetes y la manera en que organizaba su apartamento cuando creía que nadie la miraba. Cada pieza comenzaba a formar un rompecabezas inquietante. Mariana no era solo reservada, estaba escondiendo algo importante, algo que podía cambiar la percepción de todos los que la conocían.
El primer gran indicio llegó cuando, por accidente, encontré un sobre en el rellano con mi nombre. No lo abrí de inmediato, la curiosidad me mataba, pero también el miedo. Finalmente, esa noche, abrí el sobre y descubrí algo que me dejó sin aliento. Fotografías de mí misma, tomadas sin que yo lo supiera, con anotaciones que describían cada detalle de mi rutina diaria, mis horarios, incluso mis relaciones cercanas. No había duda. Mariana me estaba observando de manera intencionada, y había estado recopilando información sobre mí y posiblemente sobre otros vecinos también. La sensación de invasión fue inmediata. ¿Por qué? ¿Qué propósito tenía todo esto? Durante días, intenté racionalizarlo, pensar en escenarios posibles. Pero las piezas comenzaban a encajar en una narrativa que no podía ignorar. Mariana no era quien decía ser. Su amabilidad, su sonrisa, todo era una fachada. Y lo más aterrador, probablemente estaba planeando algo más grande que solo recolectar información. Con el corazón acelerado, comencé a trazar un plan. Sabía que no podía confrontarla directamente sin evidencia sólida. Sería demasiado arriesgado y podría terminar siendo yo quien pareciera paranoica o agresiva. Así que decidí investigar más a fondo, documentando todo cuidadosamente, desde el seguimiento de sus visitas hasta el registro de cada paquete y movimiento sospechoso. Mientras avanzaba con mi investigación, los días se volvieron más tensos. Mariana parecía darse cuenta de que algo había cambiado. Comenzaba a actuar con más cautela, pero cada pequeño error era una oportunidad para mí de recopilar más evidencia. La tensión psicológica era intensa. Vivir al lado de alguien que no es quien dice ser y saber que te observa, hace que cada acción diaria se sienta cargada de peligro y suspenso. Finalmente, tras semanas de seguimiento y recopilación, comencé a descubrir un patrón más perturbador. Mariana no solo estaba recopilando información, sino que estaba involucrada en actividades ilegales, manipulando documentos, registros y secretos de varios vecinos para su propio beneficio. La sensación de vértigo creció. Estaba frente a algo que podría tener consecuencias graves, no solo para mí, sino para toda la comunidad. Durante días, no pude dormir. Cada detalle que había observado, cada paquete, cada visita sospechosa, cada movimiento extraño dentro del apartamento de Mariana, se entrelazaban en mi mente formando un patrón claro. Ella estaba manipulando información de varios vecinos para algún propósito que aún no podía comprender del todo. La sensación de peligro era constante, y cada paso que daba afuera o dentro del edificio parecía observado. Mi primer instinto fue alertar a alguien, pero sabía que sin pruebas sólidas, nadie me creería. Mariana era carismática y aparentemente confiable. Cualquier denuncia sin evidencia concreta podía volverse en mi contra. Así que decidí actuar con paciencia y estrategia, tal como había aprendido en mi vida profesional. Documentar todo, registrar cada movimiento, y esperar el momento perfecto para revelar la verdad. Uno de los indicios más claros llegó cuando intercepté un paquete que había dejado en el rellano. Lo abrí con cuidado y descubrí documentos que no solo incluían registros personales de vecinos, sino también información bancaria y correos electrónicos que demostraban actividad fraudulenta. Mariana no solo espiaba, estaba usando esa información para extorsionar y manipular a varias personas del edificio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El peligro era real, y mi vida cotidiana había sido invadida por alguien que vivía literalmente al lado mío. Decidí que la única manera de protegerme y detenerla era reunir evidencia sólida y presentarla de manera estratégica. No quería un enfrentamiento directo. Necesitaba que la verdad se revelara de manera irrefutable. Comencé a organizar toda la información: fotos, documentos, registros de visitas y paquetes, notas sobre conversaciones interceptadas. Cada pieza era cuidadosamente catalogada, y pronto tuve un archivo que no dejaba lugar a dudas sobre las actividades de Mariana. El punto de quiebre llegó una noche cuando la vi salir de su apartamento a altas horas, con un bolso enorme. La seguí discretamente hasta un estacionamiento cercano, donde se reunió con un hombre que parecía nervioso y cauteloso. Los vi intercambiar un maletín y escuchar fragmentos de conversación, amenazas, acuerdos y referencias a vecinos específicos. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero cada detalle que capturaba con mi teléfono era evidencia valiosa. Era el momento de actuar. Al día siguiente, armé un plan con cuidado. Contacté discretamente a una vecina confiable y a un amigo abogado que podía guiarme sobre cómo presentar la evidencia de manera legal y segura. Mariana nunca sospechó que estaba siendo observada y documentada sistemáticamente.
La ironía era perfecta. Ella había pasado semanas manipulando y controlando, y ahora estaba a punto de ser desenmascarada sin siquiera darse cuenta. La confrontación final no fue un choque directo. En lugar de eso, la estrategia fue un despliegue de evidencia ante las autoridades competentes y los afectados, vecinos, administradores del edificio y hasta la policía local. Los documentos, registros, fotos y pruebas de extorsión demostraron de manera inequívoca que Mariana había estado cometiendo fraude, espionaje y manipulación. La reacción de los vecinos fue inmediata: incredulidad, sorpresa y finalmente indignación. Mariana intentó negarlo, manipular las percepciones como lo había hecho durante semanas, pero cada evidencia que se presentaba era imposible de refutar. Su sonrisa encantadora se convirtió en un gesto nervioso. Sus palabras cuidadosamente ensayadas se desmoronaban frente a la realidad tangible de los hechos. La caída fue silenciosa pero devastadora. Perdió la confianza de todos, su reputación quedó marcada para siempre y quedó aislada dentro del edificio, mientras yo, junto con los vecinos y la administración, nos asegurábamos de que no pudiera continuar con sus maniobras. Lo que más me impactó fue cómo todo encajaba. Las visitas sospechosas, los paquetes, los documentos, cada detalle que había observado se convirtió en evidencia. La paciencia, la observación y la recopilación meticulosa de información habían dado frutos. Mariana no podía escapar del karma que ella misma había creado. En los días siguientes, la vida en el edificio volvió a la normalidad, pero la experiencia dejó una marca profunda en mí. Aprendí a confiar menos en las apariencias y a ser más consciente de los signos de manipulación. La ironía final fue que Mariana, quien había intentado controlar la vida de todos, terminó siendo controlada por las consecuencias de sus propias acciones, totalmente expuesta y sin poder revertir la situación. Mi relación con los vecinos también cambió. Muchos me agradecieron por haber descubierto la verdad, pero nadie vio la tensión y el miedo que sentí mientras recopilaba evidencia. Fue un triunfo silencioso, efectivo y perfecto, que me enseñó que la paciencia, la estrategia y la observación son herramientas poderosas cuando se enfrentan a alguien que parece intocable. Con el tiempo, Mariana fue llevada a responder legalmente por sus acciones. No hubo confrontaciones dramáticas entre nosotros. La justicia se encargó de todo. Yo seguí con mi vida, más cautelosa, pero también con la satisfacción de haber enfrentado el misterio y peligro de manera inteligente y segura. El karma había trabajado de forma impecable. La manipuladora estaba caída, y yo había logrado protegerme y proteger a mi comunidad sin ponerme en riesgo directo. Al final, esta experiencia me enseñó varias lecciones importantes. Nunca subestimar las apariencias. Las personas pueden ocultar secretos profundos. La paciencia y la observación pueden ser más poderosas que la confrontación directa. La justicia poética y el karma existen, especialmente cuando se combina evidencia y estrategia. Protegerse a uno mismo y a otros requiere valentía silenciosa, pero los resultados pueden ser extraordinariamente satisfactorios. Ahora, cuando paso por el edificio, veo todo con otra perspectiva. Mariana ya no representa peligro. Su caída fue definitiva. La tranquilidad volvió, y con ella, la certeza de que la verdad, la paciencia y la estrategia pueden superar incluso la manipulación más inteligente. Nunca imaginé que mi vecina podría tener un secreto tan oscuro, ni que mi vida cotidiana se convertiría en un misterio digno de película. Pero todo terminó de la manera más satisfactoria. La verdad salió a la luz, y la justicia, aunque silenciosa, fue perfecta.